dictan clases debajo de un techo de calamina. ¿Podemos decir que el Perú tiene una educación garantizada para nuestros niños peruanos? El día de hoy no alzamos la voz como estudiantes de Derecho en formación, sino como agentes de cambio. Acompáñenos a un nuevo episodio sobre la educación en juicio, una obra olvidada que exige justicia. Aaron te informa, ¿sabes cómo está la economía en estos momentos en el Perú? La verdad desconozco de esos datos. Bueno, ha bajado el 3%. Silencio, chicos. El día de hoy no estamos para hablar sobre la economía del Perú. El día de hoy nosotros, estudiantes de Derecho, estamos presentes para hablar sobre la educación peruana. El motivo de este es porque la educación peruana en el Perú está sumamente olvidada. Es una educación precaria y el Estado peruano lo tiene abandonado. Por eso el día de hoy lo llevamos a juicio, para que nuestros niños peruanos tengan una educación digna y transformadora. Esto no es un episodio cualquiera, es una denuncia, una alerta, porque mientras nosotros estamos aquí hablando, hay niños que están estudiando bajo techos de calamina, sin futuro, sin libros y sin nada. Exactamente. Pero recordemos que no solo venimos aquí a indignarnos, venimos a defender, venimos a abrir debate, a encender debate sobre esta deficiencia que tiene nuestro sistema educativo peruano. A partir de aquello vamos a ir dando propuestas e ideas para mejorar aquello que afecte de alguna u otra forma al Perú. Continuando con lo antes expuesto, nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Qué está pasando con el sistema educativo del Perú? En el artículo 13, la educación es un derecho fundamental, pero ¿cómo podemos cumplir esto cuando hay un niño caminando 2 horas para llegar a su escuelita sin puertas? Ante ello presentamos este dato porcentual que de alguna u otra forma nos evidencia cómo es que los estudiantes o cómo es que los escolares no comprenden lo que leen dentro de las zonas rurales, ¿no? Esto para hacer mención de que no es culpa de ellos, sino es culpa del Estado que de alguna u otra forma dice edúcate o educación primero y luego pone a este agente tan importante como último punto. La UNESCO en el año 2022 lo advirtió. La educación peruana debe ser el motor de transformación social más importante y no solo una transmisión de contenidos. Pero el Perú, lamentablemente, el motor está apagado y los estudiantes están sumamente estancados y el gobierno no hace nada. Continuando lo antes expuesto y después de haber hecho un análisis y presentar los porcentajes sobre la educación peruana, nosotros los estudiantes de Derecho hemos presentado unas propuestas que les vamos a exponer a continuación. Desde nuestra mirada jurídica exigimos 2 formas urgentes que debemos utilizar. 1. Que se garantice la implementación progresiva de aulas con conectividad, materiales actualizados y tecnologías en todas las aulas y las escuelas públicas. Número 2. Que los docentes de educación pública accedan a derecho de formación reales y condiciones dignas, empezando por quien enseñan en las zonas más olvidadas, las zonas rurales. Pero no se trata solamente de promesas, se trata de una justicia que de alguna u otra forma va a beneficiar a miles de estudiantes, a estudiantes que se encuentran en condiciones precarias, pero pese a esa indiferencia que el Estado tiene hacia ellos, tienen esas ganas, ese motivo de crecer, de seguir siendo esas personas que necesitan nuestro Perú. Porque, o recordemos esta frase, que mientras haya igualdad en las escuelas o en las aulas, va a haber igualdad en la sociedad. Claro, recordemos también que el motor de un país, lo que lo impulsa, son los mismos estudiantes y la educación debe ser primordial dentro del país peruano. El Banco Mundial en el año 2020 lo dijo con claridad: por cada dólar invertido en una educación innovadora, se multiplica el impacto del desarrollo humano a largo plazo.
El invertir en educación es construir un país desde la raíz, desde su origen, para que las personas que habitan en él sean personas de éxito. Sabemos desde una perspectiva global lo que nos comentan las noticias. Sabemos cada una de las noticias de los países internacionales. Sabemos de cada uno de los acontecimientos que pasan dentro del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede en el Perú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta noticia que es de relevancia no se presenta? Es por ello que en este bloque vamos o lo titulamos de esta manera: el testimonio que no escuchas en las noticias. El día de hoy nos acompaña una maestra que es un verdadero protagonista de esta historia. Nos comunicamos con ella a partir de que se encuentra en una zona rural sumamente olvidada, enseñándole en un colegio que los políticos realmente nunca se han ido a visitar. Profesora, gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿cómo se vive la educación desde la trinchera del aula? Gracias a ustedes, les diré la verdad. ¿Cómo es ser un docente, un profesor en una escuela rural? Es muy diferente, es demasiado diferente con las desventajas que tenemos acá. Entre ellas, expresaré algunas. Tenemos acá, cuando nosotros adquirimos la plaza, a veces en el lugar en el cual vamos a habitar por 15 días, un mes, para poder enseñar en la escuelita que nos ha tocado, tenemos a veces que habitar en casitas en las cuales están con techos rotos. Nosotros o nosotras mismas tenemos que dar solución. ¿Por qué? Porque nosotras o las docentes o los docentes estamos aislados a nuestra familia. Como por ejemplo, si adquirimos una plaza y somos de Piura y la adquirimos en otra región, puede ser en Cajamarca, puede ser en otro departamento, puede ser Cajamarca, puede ser Iquitos, en la cual solo viajamos nosotros, pero nuestra familia queda en el lugar donde vivimos. Y también tenemos que resistir a ese abandono, a ese aíslo que tenemos con nuestros familiares. Eso no es todo. Tenemos nosotros, como docentes, según la especialidad de EBA o EBE, educación básica regular o educación básica especializada, tenemos que agenciarnos a los materiales que se encuentran aquí en el pueblo. Hay algunos materiales que no son fáciles de adquirir, según el nivel, obviamente, tanto inicial, primaria como secundaria. Como sabemos, por ejemplo, en el nivel inicial se adquieren lo que son demasiados jueguitos, demasiados ambientes didácticos que, según en el lugar donde nos ha tocado viajar, mayormente no adquirimos. Ser docentes en zonas rurales implica enfrentarnos a varios desafíos, más allá de la enseñanza que tenemos que brindar a nuestros estudiantes que se nos ha asignado. Estamos bajos en lo que son recursos, como también nos vamos adaptando al contexto según el lugar donde nos ha tocado, y así poder agenciarnos y desarrollar nuevas habilidades y estrategias pedagógicas. Las escuelas rurales tienen que tener en cuenta que tienen problemas de infraestructura, como aulas deterioradas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, tenemos que integrar las metodologías que estamos acostumbrados a enseñar. Tenemos que adaptarlas al lugar donde se nos ha asignado. También tenemos que enfrentarnos primordialmente a lo que es la falta de motivación y respeto que hay entre algunos estudiantes hacia los docentes, e incluso la falta de respeto que hay entre los estudiantes. No solo el estudiante con estudiante, sino estudiante con profesor. Hay algunos estudiantes en los cuales nos encontramos desmotivados. Tenemos nosotros que asumir ese reto de motivar, de poder enfrentar ese problema de disciplina que tiene el estudiante, en la cual lo hemos detectado. Y sobre todo, ¿para qué? Para que eso no afecte en el ambiente de aprendizaje en la cual vamos a brindar en ese año escolar. También tenemos lo que es, a veces, en las escuelas rurales, los papitos, como mencioné, económicamente, son muy diferentes a las escuelas de la ciudad, entre comillas. A veces hay papitos que no nos pueden apoyar
en el proceso educativo o en un material que se solicite, en la cual nosotros como docentes tenemos que agenciarnos o ver la forma para que el estudiante no pierda esa oportunidad de aprender. Entonces, tenemos aquí la falta de oportunidad en el trabajo colaborativo también entre colegas o la participación de familiares en el proceso educativo viene a ser un obstáculo. Hay también algunas dificultades para evaluar adecuadamente el progreso de los estudiantes o así también para proporcionar lo que es una retroalimentación efectiva hacia el estudiante con la sesión que se ha programado. Ello conlleva, estos vienen a ser todas las dificultades que tenemos nosotros los docentes. Y bueno, y aquí decimos, ¿qué sienten los estudiantes al sentirse olvidados y estudiar en una escuela donde no les dan los recursos, los libros y nada suficiente para que ellos puedan aprender? Por ello menciono que el país, nosotros los docentes sentimos que nos tiene olvidados. Entonces, pero aún así nosotros asistimos a ese lugar para poder brindar una educación a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que lo necesita. O también, no solamente en lo académico, sino también en motivar al pequeño a que sea un gran profesional. Esos pequeños caminan kilómetros para aprender. Es muy diferente a la ciudad. En la ciudad, los estudiantes asisten a su institución en moto, en carro, en vehículo. A diferencia de los estudiantes rurales, tienen que caminar mayormente entre 20 y 30 minutos, e incluso hay algunos estudiantes que la escuela es demasiado lejos, que tienen que caminar 1 hora, 40 minutos, en la cual eso conlleva a que el estudiante se levante más temprano, ¿no? Y también en la hora de salida, por ejemplo, si el estudiante sale a la 1, tiene que caminar 1 hora más, para que a las 2, 3 de la tarde recién llegue a casa. A diferencia de los estudiantes de la ciudad, que si el estudiante sale a la 1, pues en casa, ¿no? Gracias a Dios, en casa llega pues a la 1:30. A diferencia del estudiante rural, no. El estudiante rural tiene que caminar kilómetro tras kilómetro para que pueda aprender. Y no solamente me refiero al estudio, sino que los estudiantes tienen esa esperanza. Y nosotros, como docentes, tenemos que brindar esa esperanza. Nosotros, como docentes, tenemos que motivar al estudiante. ¿Para qué? Para que no se decaiga, para que no tenga esa idea de que solamente voy a estudiar hasta mi secundaria y luego lo tengo que trabajar en el campo, ¿no? No es así. Todos aquí necesitamos justicia. Pero esa no es la única pregunta que deberíamos plantear. También necesitamos indicar qué es lo que se necesita para este cambio, qué nos puede garantizar el cambio justo para el sistema educativo peruano. Necesitamos, como mencionaba, necesitamos justicia, necesitamos unas leyes que nos respaldan a nosotros como profesores y a los estudiantes. Pero leyes que se cumplan, leyes que no queden en un papel registrado, como dice BID en el 2021. ¿Qué menciona? Menciona, los países con mejores sistemas educativos son los que empoderan a sus escuelas y apoyan técnicamente a sus docentes. Es apoyo real, autonomía, capacitación y sobre todo respeto. Usted, profesora, es de admirar. Usted realmente enseña sin quejarse, pero con la verdad. Y eso interpela como sociedad en este estado peruano. Por eso, jóvenes, ustedes como futuros abogados que están consolidando su carrera, que están consolidando su futuro, tienen que ser abogados honrados, abogados respetuosos, abogados que cumplan con esas leyes. Porque, como dicen, los derechos del niño, ¿cuáles son? Los derechos no solamente del niño, de una persona. ¿Cómo son sus derechos? ¿No? Los derechos son una vivienda, que puedan tener una vivienda, que puedan tener una alimentación, que tengan una identidad, pero sobre todo que tengan una educación, ¿verdad? Esos derechos ustedes como futuros abogados tienen que formar completo. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación no se define solamente sentarnos en un escritorio, sino tener condiciones.
Después de haber concluido con el llamado hacia la profesora, ahora nuestra parte final se titula Cierre y llamado a la acción del pueblo peruano. Hoy el veredicto es claro. El Estado peruano no ha cumplido con garantizar el derecho de educación de nuestros niños peruanos, pero aún tiene tiempo de retractarse, porque no hay nada más importante que la educación de los niños peruanos, ¿sí o no, compañero? Así es. Y realmente está muy olvidada y es muy decepcionante. Cada aula digna es una vacuna contra la desigualdad. Cada docente formado es un escudo contra la ignorancia. Y cada estudiante que exige es esa chispa que tal vez debería de motivar al Estado a apoyar, ¿no? Si tú que escuchas esto te indignas, haz algo, propón, genera cambio, participa y levanta la voz, es el momento. Sí, todos debemos participar frente a esta situación que está afrontando a los niños peruanos. Esto fue Educación en Juicio. Hoy no ganamos el caso, pero abrimos la audiencia. ¿Y tú que escuchas, eres parte del juicio? ¿Estás a favor o en contra de los niños peruanos? ¿Qué vas a hacer tú con este veredicto? Oye, ¿tú qué opinas sobre el tema que hemos compartido a través de este podcast? La verdad muy interesante, chicos. Es increíble cómo actualmente se centran las noticias en propagar cosas que de verdad no tienen mucha relevancia. Desde la presidenta Dina, que hace y deshace con el poder lo que desee. Pero más importante son nuestros niños peruanos. Sí, nuestros niños peruanos que están en una escuela que no tiene puertas, no tiene calaminas, no tienen libros y bueno, los niños tampoco tienen un buen futuro. Claro, deberíamos tomarlo de la perspectiva que si fuera un familiar muy cercano a nosotros, ¿tú dejarías que tu hijo estudie en una zona así? No. ¿Tú? Pues la verdad creo que son riesgos que necesitan de alguna u otra forma ser solucionados y tampoco dejaría que... No importa si es que es educación privada o educación pública, la educación pública también tiene que ser digna, así sea que esté en la selva, en la costa o en la sierra. Tanto tenga buenos recursos o como no los tenga, todos tienen derecho a tener una educación digna. Claro, muchachos, un gusto trabajar con ustedes, de verdad. Ha sido algo muy reflexionista este tema. Un gusto y me da alegría, ¿no?, que la universidad de alguna u otra forma impulse estos tipos de actividades que van a permitir que nuestra voz se alce ante problemáticas que afecten a la sociedad. En